¿Cómo están? Nuevamente saludándolos. Pues vamos a abordar la parte introductoria del tema de liderazgo y habilidades directivas. Fíjense que a lo largo de los años se ha tratado de perfeccionar las habilidades duras que forman parte de la formación de los profesionales. Es decir, normalmente las ingenierías tienen una formación orientada hacia el manejo de los datos duros, pero las áreas que no son precisamente ingenierías, todas las licenciaturas, y ahí hablamos de las de nuestro centro universitario: administración, mercadotecnia, negocios internacionales, recursos humanos, administración financiera, sistemas de información, no siempre tienen una orientación de habilidades duras, sino más bien hacia las habilidades blandas. Y justamente en esta parte de las habilidades blandas vamos a hablar de la importancia que tiene para un buen director el estarse constantemente perfeccionando, desarrollando sus habilidades directivas. Y obviamente, como el nombre lo dice, implica que ¿cómo desarrollamos una habilidad? Pues practicando. Si bien es cierto que nosotros vamos a estar, ya lo dije en el video anterior, algunas semanas trabajando con ustedes, 15 semanas, no es suficiente para que ustedes puedan desarrollar sus habilidades directivas. Por lo tanto, es muy importante que cada tema que nosotros vayamos viendo, cada tema que vayan compartiendo sus compañeros con nosotros virtualmente, y lo que pueda yo comentar con ustedes acerca de cada uno de estos temas, de los 10 temas que también mencionamos en el video anterior, pues obviamente implica que estemos constantemente practicando en donde estemos. Si estamos en alguna organización, a practicar. Si estamos de momento en casa por esta situación, también podemos practicar, porque finalmente un jefe de familia o una jefa de familia o alguien que está apoyando a su familia trabajando también se convierte de alguna manera en un líder. Entonces la intención es que en cualquier ámbito donde ustedes se encuentren, sea la empresa, sea el hogar, la familia, sea alguna actividad deportiva, alguna actividad religiosa, ustedes puedan poner en práctica estas cualidades y estas habilidades que forman parte normalmente de los buenos directores. Hay una clasificación que yo hago respecto a cuáles son los dos grandes grupos de habilidades directivas. Podríamos hablar de las habilidades clásicas, y ahí entraría obviamente la dirección, la comunicación, el trabajo en equipo, el manejo de conflictos, en fin, ¿no? Las que normalmente, tradicionalmente nos han enseñado, no solamente aquí en la universidad, sino también puede ser que en los niveles previos de enseñanza. Pero ahora se incorporan una buena cantidad de habilidades que les llamamos, obviamente, también habilidades directivas, pero contemporáneas. Y ahí ya no solamente vemos la dirección, sino lo conjugamos con el liderazgo. No solamente vemos la comunicación verbal, sino lo compaginamos con la comunicación no verbal. También vemos el tema de inteligencia emocional, que es un tema muy importante. Vemos creatividad, vemos administración del tiempo, vemos nutrición y salud física, obviamente el tema de empowerment y coaching. Entonces ahí podemos tener dos grandes grupos, dos grandes clasificaciones de lo que son las habilidades directivas clásicas y lo que son las habilidades directivas contemporáneas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tanto en los últimos años se ha desarrollado esta parte de la formación de los directores en habilidades directivas? Y déjenme decirles dos cosas. Primero, que la universidad en la penúltima reforma que hizo, en la que creó la red universitaria, estamos hablando de en 1994-95, implementó en su programa de estudios precisamente esta materia, habilidades directivas, y con la intención de que los directores tuvieran una buena formación en habilidades blandas. Los temas que ya comentaba a ustedes, es muy importante que de alguna manera un buen director los desarrolle. Y entonces, bueno, en aquel entonces se empezó a trabajar con muy buenos resultados. Llevamos pues ya casi 20 años impartiendo esta materia, más bien más de 20 años, porque estamos hablando del 94-95, a esta fecha estamos hablando casi de 25 años que se ha estado impartiendo esta materia con muy buenos resultados. Y otro aspecto también que vale la pena comentar es, si ustedes voltean a la promoción que se hace de cursos de capacitación en internet, en medios impresos, incluso mensajes que a veces llegan por WhatsApp, se está promoviendo mucho la formación de directores. Y la pregunta sería obligada,
por qué se está trabajando tanto en la formación de directores y particularmente en el desarrollo de habilidades directivas, porque cada vez es más importante el involucramiento con las personas, con el recurso humano, y eso requiere de habilidades muy bien formadas que tengan los directores para perfeccionar su trato con los colaboradores. En los últimos años, a pesar de que las empresas voltean también a ver la parte del rendimiento de la productividad, la rentabilidad, el retorno de la inversión, también buscan cómo hacer directivos que sean más conscientes de su realidad, tratando mejor a los colaboradores y que alcancen el máximo potencial de los colaboradores cuando tienen que desarrollarse en una organización. Entonces, de ahí la importancia, muchachos y muchachas, que ahora en este tema de desarrollo de habilidades directivas tengamos que trabajar pensando en qué es lo que tenemos que hacer en los siguientes años para seguir perfeccionando esta habilidad para que podamos trabajar mejor con el personal y obviamente en cualquier tipo de organización, sea pública, sea privada, sea de algún otro tipo, pues que de alguna manera podamos facilitar este proceso de interacción con todas las organizaciones en las que trabajamos, pero también ese proceso interpersonal que tiene un buen director, un buen líder con sus colaboradores y la retroalimentación que recibe de los colaboradores el director de ellos. Entonces es un proceso que nunca se acaba, es un proceso de perfeccionamiento que tiene que estarse constantemente mejorando, y obviamente lo que vamos a hacer nosotros a lo largo de nuestras sesiones es llevar a la práctica los conceptos básicos que implican un buen desarrollo de habilidades directivas. Para empezar, quisiera decirles que el primer tema que nosotros debemos de tocar en este gran conjunto de los 10 temas que ya les mencionaba tiene que ver con el proceso administrativo. Si hablamos de este tema, ustedes lo trataron desde el primer semestre que ingresaron a la universidad y hablamos de cómo o qué integra la planeación, la organización, la dirección y el control. Y entonces ustedes dirán, bueno, profe, pues eso yo ya lo vi hace tiempo, yo no tengo por qué verlo nuevamente. Lo que pasa es que lo entendemos a un nivel teórico menos que práctico. Entonces la intención ahora es llevarles a un nivel muy aterrizado, por así decirlo, muy práctico, cómo podemos de alguna manera tratar estos temas que tienen que ver obviamente con un buen desarrollo de los directores. Si lo vemos, por ejemplo, desde el enfoque de la planeación, bueno, pues para empezar, un buen director tiene que empezar por definir una buena misión y una buena visión. Si lo vemos por el lado de la organización, la parte de la estructura, de las funciones, los organigramas, también esa parte es importante. Si lo vemos desde el enfoque del director, pues precisamente esta clase tiene que ver para ayudarles a ustedes a desarrollar todas estas habilidades que son importantes para un buen director, un buen ejecutivo. Y finalmente el control. Quien no evalúa no puede darse cuenta cómo está haciendo las cosas. Entonces, este primer tema de proceso administrativo, obviamente lo trataremos en las siguientes sesiones, pero es importante que ustedes empiecen a involucrarse, empiecen a recordar eso que ustedes vieron hace ya tal vez algunos semestres desde la perspectiva del proceso administrativo. Si hay alguna pregunta, alguna duda, recuerden que la plataforma está abierta para que ustedes en cada uno de los temas puedan hacer preguntas, o en las sesiones que tengamos en línea, vía Zoom o vía Google Meet, podemos incluso comentar al respecto. Yo les agradezco mucho su atención y les dejo ahí la inquietud para que sigamos trabajando en este primer tema que tiene que ver con el proceso administrativo. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto.